Dios los bendiga, mis hermanos. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador personal. Él ofreció su vida en la cruz del Calvario para redimirnos. Y por su pura gracia estamos aquí procurando ayudar a los hijos de Dios, a los predestinados de este tiempo del fin. Y yo en el sermón anterior, yo estaba hablando sobre un temita de que el enemigo es tan astuto, tan sagaz, que engaña a la gente haciendo creer que son cristianos cuando no lo son. Pero para traerlo a memoria, yo le voy a dar parte a mi hermano Roberto para que lea el Edén de Satanás, empezando del 1, una parte, y va a pasar todo lo que va a decir. Entonces, presten atención y tengan en sus manos papel y lápiz para que puedan copiar los textos bíblicos, los libros que estoy cogiendo de los mensajes, para que de esa manera ustedes puedan estudiarlo. Porque aquellos que no toman interés en esto, después de esto ya no hay más arrepentimiento, para que después de esto, porque Dios ya va a quitarles totalmente. Y nosotros también vamos a dejar de enseñar esto porque ya es la última vez. Así que le doy parte a mi hermano Roberto para que él pueda empezar a lecturar el Edén de Satanás. En la página 3. Ahora veamos por unos cuantos momentos, este gran día pecaminoso en el cual estamos viviendo. No creo que jamás ha habido un día de todo lo que yo he leído en la historia. Han habido días mayores de persecución, cuando los hijos de Dios fueron puestos a muerte a cada mano. Pero en cuanto a los engaños del enemigo, nunca hemos tenido un día como este, en que ahora estamos viviendo. Es el día más engañador y astuto. Y cuando veo eso, me hace ver que el cristiano tiene que estar más atento hoy que lo que ha estado en cualquier otra edad. Ahora, allá en los días de la persecución de Roma contra la iglesia, si un cristiano cometiera un error, lo echaban a la arena y lo entregaban a los leones o algo parecido. Eso fue cuando descubrían que era un cristiano, y él así sufría por su testimonio. Pero su alma fue salva, porque él fue un creyente de Dios, puro e inadulterado, y alegremente sellaba su testimonio con su sangre, al momento de que sus venas se reventaban o su cuerpo agujereado sangraba. Él clamaba con una fe genuina y leal: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero hoy en día la astucia del diablo hace a la gente creer que son cristianos cuando no lo son. Ahí está la cosa. Usted ya no tiene que sellar. Es un día mucho más astuto que cuando uno tenía que sellar su vida con su testimonio. El diablo ha puesto toda trampa astuta que él pueda. Él es un engañador. Y en Mateo 24 Jesús nos dijo cómo sería este día en el que estamos viviendo. El día más engañador que jamás ha habido. Tan semejante que engañaría a los escogidos de Dios si fuere posible para él engañarlos. Ahora, comparemos algunas escrituras o profecías habladas en la Biblia para hoy. Y las compararemos con el día en que estamos viviendo. En 2 de Timoteo 3 aprendemos esto, que el profeta dijo que acontecería en estos días que los hombres serían impetuosos, infatuados, amadores de placeres más que de Dios. Comparen eso ahora solo por un momento. Nosotros no solo lo voy a resumir porque no tenemos suficiente tiempo para verlo detalladamente, como deberíamos tomarlo, pero solo lo resumiremos para que así puedan ver cuando llegan a su hogar y lo estudien.
impetuosos, infatuados, amadores de placer más que de Dios, implacables, calumniadores, interperantes y aborrecedores de lo bueno. Ahora, el Espíritu habló expresamente que estas cosas así serían en los postreros días. Esos son estos días, la profecía hablando de eso. Ahora leemos también en Apocalipsis 14, no mejor dicho en Apocalipsis 3:14, la edad de la iglesia de la Odisea, de cómo estaría la iglesia en este día final. Y sería, dice que se mostraría como viuda y que no tendría necesidad de ninguna cosa. Sería rica y acrecentada en bienes, mas no sabiendo que sería pobre, miserable, cuitada, ciega y desnuda, mas no lo sabría. Ahora recuerden, él está hablándole a la iglesia de esta edad, miserable, ciega, desnuda y no lo sabe. Esa última frase, esa última palabra es lo que lo hace tan cortante. Ellas piensan que están bien y que están llenas del Espíritu, que ya están preparadas. La edad de la iglesia de la Odisea es la edad de la iglesia pentecostal, por cuanto es la última edad de la iglesia. Lutero tuvo su mensaje, Wesley tuvo su mensaje y Pentecostés tuvieron su mensaje. También dice, pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, las emociones de afuera, la concepción mental del Evangelio, por cuanto dijo él, tú estás en esta forma, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, le enfermó al ver a la iglesia en esta condición. Y recuerden, ellos le vomitaron a él y él estaba fuera de la iglesia tratando de entrar nuevamente en esa horrenda edad de la iglesia de la Odisea. El Dios de este mundo, la persona adorada por este mundo, hoy en día es Satanás. Y la gente ignorantemente están adorando a Satanás. Pero es Satanás personificándose como la iglesia. ¿Ven? Como la iglesia. Adoran a Satanás, pensando que están adorando a Dios a través de la iglesia. Pero es la forma en que Satanás lo ha hecho. Amén, hermanos. Ahora ya tienen más o menos, se recuerdan lo que lecturó también la vez pasada. Entonces, según como la persona que soy yo no soy una persona educada, no soy una persona inteligente, pero a Dios le ha placido escoger, como dice en 1 Corintios 1, 27 y 28, al más necio, al más débil y al más vil pecador. Y de esa manera Dios siempre ha usado, es medio raro, y cuando nosotros vemos todos estos parámetros de estas escrituras, y trae mucha confusión si ustedes no tienen una revelación divina de parte de Dios. Tenemos que tener esa revelación, y para tener esa revelación tenemos que recibir a un profeta que Dios nos envió en este tiempo. El profeta es el único intérprete divino de su palabra, porque esta palabra dice nuestra interpretación privada, ningún hombre puede interpretar. Entonces, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, Dios ha hecho carne, dijo, había escogido a sus 12 discípulos, y de la mayoría de los discípulos eran sin letras y del vulgo, dice la palabra de Dios. Están en Hechos 4:13, creo que está. Entonces, si ustedes escudriñan, porque yo no soy tan sabio, tan inteligente para grabarme todas estas cosas, yo les digo, ¿por qué Dios escogió a personas ignorantes, sin letras? Porque dice, para avergonzar a los sabios. En Mateo 10, 11, 25 dice, el mismo Señor Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y los revelaste a los niños. Niños quiere decir personas común, personas sin letra, personas que no a la gente saben leer y escribir. Y la persona que les habla es uno de ellos. Entonces, Dios trabaja de esa manera. Y
usando, se esconde en simplicidad y este evangelio no es para los grandes hombres estudiados, esto tan solamente para los que tienen fe y creen la palabra de Dios y lo aceptan. Entonces tenemos un ejemplo, Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero era Saulo, antes de ser Pablo era Saulo. Saulo de Tarso era un hombre erudito, un hombre muy preparado, un hombre que tenía bastante educación y era de mucha confianza para que en esos días para los grandes sacerdotes que existían en ese tiempo. Habían fariseos, saduceos, herodianos, y así sucesivamente, como hay hoy en día religiones que se llaman pentecostal, bautista, testigos, mormones, un montón de cosas, un montón de denominaciones. Y este profeta agarra nos dice que en ese tiempo que él estaba predicando había más de 900. Y hoy en día, ¿cuánto crees que puede haber? ¿Cuántas denominaciones más? Porque sigue aumentando eso. Pero el Señor Jesús, cuando acogió, ya había instruido a sus discípulos y entonces dijo, mandó esa es una ordenanza que dio en Mateo 28, 19, y hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí estaba Pedro, ese hombre analfabeto sin letras, él tenía la revelación. Entonces Pedro, por la revelación, y un día Jesús le dijo, está escrito en la Biblia, no todo le voy a decir, para eso dice escudriñar las Escrituras, porque en ella está la salvación. Yo les digo, hermanos, Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos, quería saber quién tiene la revelación de los 12 discípulos que tenían. Y le contestaban, si uno dice que eres Elías, el otro dice que eres Ezequiel, bueno, algún profeta. Entonces Jesús agarra y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Mira, de los 12 discípulos estaba el más ignorante, Pedro, que era del vulgo sin letras. Y él agarra y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De ahí es cuando Jesús mismo le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque esto no te reveló carne ni sangre, de ningún hombre te reveló, sino a mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré la llave de los cielos. Mira, cómo le da la llave de los cielos para que pueda tener la llave a un ignorante, porque él lo había escogido como su apóstol, y el apóstol Pedro, de esa manera, él tenía la revelación, y cuando recibió esa ordenanza en Mateo 28, 19, él ya sabía quién era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces ya, cuando en Hechos 2:38, agarra, él dice, arrepentidos, empieza a hablar de Hechos 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que ustedes lo han crucificado. Le estaba hablando a esos asesinos que habían matado al mismo Señor Jesús. Pedro, pero si usted tiene un poquito más de discernimiento, léanlo. Y Jerusalén estaba de fiesta, y habían, no sé, más de 15 a 16 de diferentes idiomas estaban en esta fiesta. Es como decir, acá en Perú estamos de fiesta, vienen rusos, alemanes, vienen de todo el país con diferentes lenguas que no podemos entenderlos. Y entonces ahí empezaron a murmurar, a reírse, la gente que no conoce a Dios. Y ahí se levanta Pedro y dice, pues en Hechos 2, 26 para adelante, 36 para adelante, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando escucharon, ¿quiénes? Los hijos predestinados, los hijos que iban a aceptar este evangelio. Cuando escucharon, se compungieron del corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué hacemos? Y Pedro le dijo, él tiene la llave de los cielos. Y le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de sus pecados.
y todos se arrepintieron. Y si siguen leyendo ahí, dice, con ese simple sermón que dio Pedro, habían entendido como 3,000, pero de diferentes idiomas. ¿Qué ha hecho Dios? Era un traductor sobrenatural que cuando hablaba Pedro, posiblemente él hablaba en arameo, pero Dios le hacía escuchar en sus oídos de ellos, según su lengua, lo hacía entender lo que estaba hablando Pedro. Entonces se compusieron de corazón todos esos predestinados y le preguntan a Pedro qué debemos hacer y le da la receta. Y entonces se bautizaron 3,000. Y esos 3,000 que habían asesinado al mismo Señor Jesucristo, ellos están salvados, hermano. Yo le puedo decir así, no, con todo respeto a esos grandes hombres, teólogos, doctor en teología, en filosofía y tantos que han estudiado en los seminarios, que tienen buenos títulos, y se hacen llamar doctor, se hacen llamar, pon nombres reverentísimos, sacerdotes y tantas cosas, pero como en la Biblia hablaban, los apóstoles tan solamente decían Pedro, Juan, Pablo y nadie más, no se ponían ni un título, pero hoy en día el hombre quiere ser alguien, quiere demostrar que sabe mejor que cualquiera. Eso lo van a explicar. Entonces, esa es la cosa que trae. Yo le diría a alguien que quiera, yo quisiera que ustedes me busquen en su Biblia y sácame un versículo, un solo versículo, donde está bautizando algún discípulo del Señor, o el apóstol Pablo, que es el apóstol para los gentiles, donde está bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted me encuentra, usted ya sabe quién soy, y muéstrame, entonces yo diré que estoy equivocado y pediré perdón de lo que estoy hablando. Entonces, estas cosas están escondidas de los sabios, de los entendidos. Amén. Es la razón que nosotros estamos aquí queriendo aclarar, porque en este tiempo del fin hay tanto miedo, tienen miedo, pero sabes, es Dios tomando control. Aún a dejarlo quieto a todo el mundo entero lo va a hacer. Y suelta nada más a un diablo para que venga con ese coronavirus y toda esa cosa. Y mira, hoy en día cómo estamos, incomunicados, encerrados en nuestras casas, todos los hospitales, las iglesias cerradas, y todo haciendo cola para comprar un poco de alimento. Entonces, todas esas cosas es algo terrible. Entonces, yo no quiero profundizar mucho. Entonces, yo quisiera que lecturemos la siguiente cosa. Entonces, yo quisiera que ustedes entiendan el bautismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tienes ningún perdón de pecados, hermanos. Que estás ahí, mis amados hermanos, con todo cariño les digo, con eso no recibes el perdón de pecados, pero si te bautizas en ese nombre, que sobre todo nombre, amén, que es el nombre del Señor Jesucristo, amén, ahí vas a recibir el perdón de tus pecados. Tenemos un ejemplo cuando el apóstol Pablo nunca caminó con los discípulos, él estaba afuera, era un fariseo de fariseos. Pero Pablo, cuando ya se había encontrado con Ananías, dice Pablo, mira, primeramente 9:18 dice, Saulo es bautizado. Saulo de Tarso, posiblemente así bautizado por Juan el Bautista. Saulo es bautizado, ha sido bautizado, escudriñalo, anótenlo. Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Quiere decir, con ese nombre se queda lavado el pecado, y entonces concuerda con lo que estaba diciendo Pedro para perdón de sus pecados, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ahora, el bautismo
es el primer paso que usted da. El bautismo en agua es tan solamente el primer paso. Yo podría decirle así en una forma tan sencilla: quiero coger este vaso está en el basural, porque eso tipificó el profeta de Dios, William Branham, con un vaso. Y este vaso, este negro, significa el hombre que está lleno de corrupción, de pecado. Cuando se arrepiente, se bautiza, automáticamente se mete al agua y sale, y desaparece ese vaso. Y voy a tipificar, pero todavía queda así. El negro ha desaparecido, pero todavía hay algo ahí. Ese vaso no está completamente limpio. Entonces, en Primera de Pedro, yo quisiera, eso sí, Primera de Pedro 3:21, dice, escuchen lo que va a decir, leer el hermano Roberto. Yo estoy haciendo lo que me guía el Señor. ¿Por qué queda así? Aún todavía este vaso no estaba limpio, no quedó limpio de la totalidad, porque todavía estaba en la inmundicia en su carne que le hizo pecar. Ha sido perdonado de sus primeros pecados, pero después que se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, sus pecados antiguos han sido completamente perdonados. Pero no quitando la inmundicia de la carne. Es lo que dice el apóstol Pedro, que va a leer. Escúchenlo. La palabra del Señor dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Ahora, esa inmundicia de la carne está en cada uno de esos. Por más bautizado que usted sea en nombre del Señor Jesucristo, usted todavía no ha quedado limpio completamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando un vaso recogemos de la basura, primero, ¿qué cosa? Si quieres usarlo, te lo llevas a tu casa. Eso quiere decir justificación. Lo recoges, se lo llevas a tu casa. ¿Qué tienes que hacerlo si lo quieres usar? Tienes que lavarlo. Y al lavarlo significa el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y ese bautismo en el nombre del Señor Jesucristo es que quita los pecados antiguos. O sea que desde cuando eres niño empezaste a pecar hasta el día que te bautizas, todos esos pecados, Dios agarra esos pecados antiguos, te perdona y lo echa al mar del olvido. Amén. Pero la inmundicia de la carne todavía está ahí. Y ese el que te hizo pecar está ahí. Correcto. Y te hago un ejemplo. Un ejemplo. Si nosotros cortamos un árbol, aparentemente decimos, ya lo matamos el árbol. Pero con el tiempo, ¿qué pasa? Mira, después de unos meses, acércate a ese tronco donde has cortado ese árbol. Vas a ver retoños por todo lado. Y multiplicado empieza a crecer. Ya no es un árbol, sino varios árboles. Entonces, ese pecado, igualito tipifica el pecado, el inmundicia de la carne, se va multiplicando nuevamente adentro, y ella está haciendo esas cosas, haciendo que nuevamente te vuelva a hacer pecar, te vuelva a hacer caer. Y cuando usted va a cometer, usted tiene que procurar sacar esto. Entonces tendría que esto, a medida que usted falló con un pecado nuevo, usted tiene que ir, rendirse al Señor, decir, Señor, eso es lo que he hecho antes, yo no quiero volver a hacer. Tienes que volver a pedir perdón y perdón y perdón. Por eso el apóstol Pablo dice, cada día yo muero. Entonces, cada día tenemos que diariamente confesar nuestros pecados. Cuando estamos a solas con el Señor, nos rendimos y le decimos, Señor, yo todavía soy un hombre que me gusta codiciar a las mujeres.
Yo soy un hombre que todavía que me gusta tomar mi licor, o me gusta fumar mi droga, o me gusta, bueno, y tantos pecados. De eso, porque el cristiano que se bautizó, ese es el cristiano, es el pecador. Pero hoy un pecador simple que anda por ahí, simplemente es un pecador para empezar, es un negro y nada. No podemos hacer nada. Para eso tienen, es gente malvada, que está negro, todo cubierto de todo, es un degenerado. Para eso ha puesto Dios autoridades aquí en la tierra, para poder dar su castigo a estos hombres malvados que matan, asesinan, roban, asaltan, se drogan, violan. Para eso ahí está en Romanos capítulo 13, léalo. Esa autoridad está tan puesta por Dios, por eso nosotros somos respetuosos con las autoridades, porque Dios ha puesto esas autoridades. Y hoy en día yo, siendo un cristiano, estoy recluido aquí, tengo que obedecer lo que dice el presidente de la República. Yo no puedo estar haciendo desorden, pero hay mucha gente que no entiende y sigue saliendo. Y entonces los coge, pues son espíritus malvados, eso no es antes de ser una enfermedad, es un diablo, es un demonio que viene ahí y te pone en forma de virus, él dice virus, algo pequeñito, y de ahí empieza a crecer, de ahí se multiplica, y hasta que te mata. Yo no tengo por qué tener miedo a ese coronavirus, porque yo sé que la sangre de mi Señor Jesús me cubre. Amén. Me limpió mi pecado y Él todavía es como un parachoque para todas esas cosas malas que vienen. Él me cuida. Él me prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él me prometió estar día y noche conmigo. Y yo lo creo con todo mi corazón. Yo lo creo el bautismo, que ya me perdonó mis pecados antiguos. Yo no tengo que preocuparme de mis pecados antiguos. Tengo que preocuparme de los pecados que estoy cometiendo desde... ¿Por qué? Porque no hay sido todavía santificado. Entonces, cada pecado que yo hacía, tengo que confesarlo. Decir, Señor, todavía hago esto, quítamelo. Señor, todavía fumo, quítame. Todavía tomo mi licor, quítamelo. A medida que usted va haciendo, Dios va limpiándolo. Amén. Y entonces, usted da un paso, el segundo paso, que es la santificación. Una vez que estás santificado, no te quedes ahí. Ya, por ejemplo, una persona que está santificado, hermano, está muerto para el mundo. Ese hombre viejo ya está muerto para el mundo. Ya no va a tener esa concupiscencia, no va a estar codiciando, nada, todo. Pero dice, pero el diablo es tan astuto. Estos ojos, tus ojos, de ahí, por ahí viene. En mi enseñanza anterior, estaba de Moisés, te estoy hablando del rey David. Dice, el rey David, ¿quién era? Era un hombre puesto por Dios, era un profeta. Y aparte de esto era un hombre, dice, del mismo corazón de Dios. Pero vio, dice un día que cuando estaba en batalla el pueblo de Israel, él estaba preocupado paseando por el balcón en 1 Samuel capítulo 11 y versículo, todo el capítulo 11 y también el capítulo 12, todo completo para que vean cómo esa inmundicia de la carne todavía lo puede coger, ahí no lo tumba al que no está bien. Entonces, ¿cómo cae un hombre que tiene el mismo corazón de Dios en adulterio? Por esa causa. Eso es bien claro. Y lo que estás sembrando, después de haber bautizado, estás sembrando, lo vas a cosechar en tu sangre, en tu carne. Porque Gálatas 6, 7 y 8 dice, porque no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra en su carne, de su carne cosechará corrupción. Amén. Es por eso hay cáncer en los ovarios de las mujeres, cáncer en la próstata de los hombres. ¿Por qué? Por adúlteros, por no confesar, por no pedir perdón a Dios. Por eso no se les coge. ¿Me entienden, hermanos?
Y esa es la razón de que el cristiano que no entiende eso, se cae, yo me he bautizado. Algunos piensan que ya me he bautizado en nombre del Señor Jesucristo, ya no voy a pecar, ya no voy a pecar, sigue pecando. No, mis pecados, este es lo que he cometido, ya me está perdonando, ya, porque el Señor no te ha perdonado los pecados antiguos, no lo que estás haciendo ahora. Que cada día tienes que morir, cada día tienes que pedir perdón. Y entonces, de esa manera, hasta que llegues a santificación. Y al llegar a santificación, estás completamente limpio, así como este vaso. Ahí no te quedes. Ahora, tú buscas el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, hermano, ya, ¿quién te va a tocar? ¿Quién? ¿Quién? Porque tú ya te tienes escondido ese sello del Espíritu Santo, te tiene sellado. Tú estás adentro, el diablo ya no puede cogerte. ¿Por qué? Porque ni siquiera te puede ver. Ahora, si tú sales, tienes que salir para afuera imprudentemente, ahí sí te puede coger. ¿Me entiendes, hermano? Entonces, lo que estoy procurando hacerles entender, yo quisiera sustentarlo con lo que dice el profeta. Vamos a leer primero, hermano. Muchos están bautizados en nombre del Señor Jesucristo y pensando que están salvados. Sí, los salva de sus pecados antiguos. Conducta de Doctrina, página 857, párrafo 87 y 89. Yo voy a invitar a mi hermano para que lecture esa parte de conducta, orden y doctrina. ¿Qué es lo que dice este intérprete divino de la palabra de Dios? Porque están escondidos de los sabios y de los entendidos. Entonces, pero nosotros aceptamos a este profeta y ya está, este profeta nos abre los ojos espirituales y podemos verlo. Entonces voy a dar parte que lo lea. Léalo, hermano, por favor. La palabra del Señor dice así: ahora yo creo que usted es salvo aceptando a Jesucristo, y el bautismo en agua es una expresión externa para mostrar que algo ha sucedido en lo interior, porque el agua no tiene virtud, es solo un símbolo, y yo creo que usted es salvo cuando usted... Ahora, hay mucha gente, permítame aclarar esto para el hermano, hay mucha gente que dice que son salvos. Muchos están bautizados en el nombre de Jesús. Muchos hablan en lenguas y tienen toda clase de señales del Espíritu Santo. Y todavía ni siquiera son salvos. Correcto. Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán: Señor, ¿no profeticé yo en tu nombre? Un predicador. ¿No eché fuera demonios en tu nombre e hice muchos milagros poderosos? Él responderá: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. ¿Ve? Así que todas estas cosas, aunque es Dios, está en sus manos, pero cuando yo veo eso, usted dice: bueno, entonces, ¿por qué le dice usted a la gente que se bautice de nuevo? Es porque yo estoy siguiendo el patrón del principio. No podemos perder ese plano. Amén. El apóstol Pablo nunca caminó con Jesús, pero cuando dice, estaba en Hechos 19, se lo van a leer en su casa, Pablo dice, ahí estaban, dice esa gente que el profeta Juan el Bautista había bautizado, había predicado, ¿no? Y estaban contentos los bautistas. Y entonces Pablo les dice: ¿creíste en el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. Pues ¿en qué te bautizaste? En el bautismo de Juan. Y Pablo dice: ese bautismo estaba bien, de arrepentimiento, solamente arrepentimiento, diciendo: después de él vendrá uno que te va a dar un bautismo. ¿Ve? Ese es el Señor Jesucristo. Y cuando escucharon eso, se volvieron a bautizar. Amén. Entonces, volverse a bautizar, han sido bautizados, han sido engañados por estos falsos profetas,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no es malo, hermano. Pero para que entiendan, si son tan legalistas, yo podría decir, si usted es un médico y su nombre es Julián, yo no lo voy a ir, y sería falta de respeto decirle a usted, Julián. Yo tengo que decirle doctor Julián, primero el título, después el nombre. Entonces, nosotros bautizamos tomando también los títulos. El título es decir, por cuanto hemos recibido un mandamiento, una ordenanza del mismo Señor Jesús, que fuéramos y hiciéramos los discípulos bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero por revelación divina. Amén. Nosotros sabemos, así como Pedro supo, sabemos que estaba hablando del Señor Jesucristo. Y también por revelación nos lo bautizamos en nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces usted ya está completamente bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Amén. Amén. Entonces, las tres líneas 15 y 19. 15. La palabra del Señor dice así: porque del corazón salen las malas... Escucha, porque este es el texto que les mandan a leer. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Amén. Es la que contamina al hombre. Lo vuelve a hacer pecar del corazón. Pero ahí en Ezequiel, creo que está, ahí dice, Dios ha prometido dar un corazón nuevo, quitar de nosotros un corazón, ese corazón de piedra que tenemos, y poner un corazón limpio de carne y poner su espíritu. Y nosotros debemos, los que han sido santificados, debemos estar diciendo, Señor, usted ha prometido esto, yo te pido, porque esa es una promesa que me has hecho a mí. Yo estoy bautizado, yo necesito el sello, yo necesito el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Para yo continuar, porque de lo contrario de nada serviría. Hermano, todo lo que ha prometido Dios nos va a dar, téngalo por seguro, ese es Dios, porque Dios no miente. Amén. Dios es verdadero. Amén. Entonces, yo quisiera que lea también adopción, ¿no? Sí. En adopción, ya va a decir la página. Página 124. Página 124, versículo 55. Y de ahí va a leer. Escúchalo bien, lo que dice el mensajero, el profeta, el intérprete divino de esta palabra bendita, todo lo que está escondido acá, él los está aclarando. Escúchalo, ya, lee, hermano. La palabra del Señor dice así: ahora, recuerden, pasamos por esta mañana. Ustedes no fueron salvos por la sangre, ustedes son mantenidos salvos por la sangre. Pero ustedes fueron salvos por gracia, por medio de la fe, creyéndolo. Dios tocó en sus corazones porque Él los predestinó. Sí, amén. Ustedes miraron hacia arriba y lo creyeron, lo aceptaron. Ahora la sangre hace una expiación por sus pecados. Recuerden, yo dije, Dios no condena a un pecador por pecar. Él es un pecador para comenzar. Él condena a un cristiano por pecar. ¿Está escuchando? A un cristiano por pecar. Y luego, debido a que Él lo ha condenado, Cristo toma nuestra condenación. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si ustedes hacen algo errado, no es voluntariamente. Ustedes no pecan voluntariamente. Un hombre que peca voluntariamente, sale y peca voluntariamente, nunca ha entrado en ese cuerpo. Todavía. Todavía no ha entrado. Pero una vez que un hombre está allí, él está muerto. Y su vida está escondida en Dios.
por medio de Cristo, sellado por el Espíritu Santo. Y el diablo ni siquiera puede encontrarlo. Él está ahí tan adentro, él tendrá que salir de ahí antes de que el diablo pueda agarrarlo alguna vez, porque habéis muerto. Díganle a un hombre muerto que él es un hipócrita y vean qué sucede. Denle un puntapié en el costado y digan: usted, viejo hipócrita, usted. Él no dirá ni una palabra, y eso es correcto. Él simplemente yacerá ahí. Y un hombre que está muerto en Cristo, ustedes pueden llamarlo hipócrita, llamarlo todo lo que ustedes quieran. Él nunca se levantará con respecto a eso, de hacer algo. Él se irá a alguna parte y orará por ustedes. Eso es correcto. Pero, algunos de ellos están muy vivos. Sobre eso es lo que pienso. Nosotros debemos sepultar gente muerta, los que están muertos en Cristo. Los sepultamos en agua. Algunas veces sepultamos demasiada gente que está viva, demasiada malicia y contiendas, y hay demasiado en la iglesia. Pero nosotros no podemos separar eso, pero Dios lo hace. Él conoce a su gente, Él conoce a sus ovejas, Él conoce toda voz, Él conoce a sus hijos. Él sabe quién puede llamar fuera, Él sabe a quién Él ha predestinado, Él sabe a quién le ha dado Él estas cosas, a través de que Él mismo se está dando a conocer. Como Él, Dios puede poner confianza en sus hijos, en qué hacer, sabiendo que ellos lo harán exactamente. ¿Cree usted que Dios hace eso? Pues Satanás le dijo a Job un día, le dijo a Dios un día: si tú tienes un siervo, Dios dijo, no hay otro en la tierra como él. Él es un varón perfecto. Tenía confianza en él. Satanás dijo: oh sí, él lo tiene todo fácil. Permítanme tomarlo por un tiempecito y yo haré que te maldiga en tu misma presencia. Él dijo: él está en tus manos, pero no tomes su vida. ¿Ven? Y él hizo todo excepto tomar su vida. Pero, Job, en vez, ¿qué hizo él? ¿Maldijo él a Dios cuando Dios se llevó a sus hijos? Cuando él le hizo todas esas cosas malas a él y todo. Job no cuestionó. Él se postró sobre su rostro y adoró. Aleluya, dijo. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Allí lo tienen. Sí. Sí. Este está en adopción, en la parte 4 de adopción, página 124, párrafo 55 al 63. Ahora, yo quiero que usted escuche lo que va a leer acá mi hermano Roberto. 3 etapas de gracia. O de acá. El arrepentimiento y lo bautismo. Sí. Hay en 3 etapas de la gracia. Yo quisiera que eso lo escuchen ustedes para que sepan cómo es. Va a leer, hermano. Presten atención, mucha atención para todo lo que está leyendo. Pues terminamos con eso. Pero vale, la lectura es un poquito larga. Tengan paciencia. Sigue, hermano. La palabra del Señor dice así: el arrepentimiento y el bautismo en agua es apenas la primera etapa. Si nos quedamos allí, estamos expuestos a cometer los mismos pecados que el Señor nos perdonó. Esa es la razón por la cual tanta gente en las iglesias no adelantan espiritualmente. Antes están todo el tiempo cayendo, levantándose y volviendo a caer en las mismas faltas. Y después que usted llega a esta etapa, tiene que buscar el perdón y la restitución de cualquier falta que usted cometa, porque ya usted está consciente de que Dios le perdonó el pecado pasado. En esta etapa, usted ahora tiene que buscar el perdón y la restitución de cada falla
o de cada falta que cometa de ahí en adelante. Algunos hermanos tenían la idea de que al bautizarse ya no podrían cometer faltas, por lo tanto temían dar este paso. Pero con esta luz que hemos recibido en el mensaje del profeta, le hemos aclarado esto. Usted se bautiza y apenas ha dado el primer paso. Dios le perdonó todo su pasado por este acto sincero de arrepentimiento. Pero usted debe proseguir adelante, buscando la santificación, buscando que Dios desarraigue de usted esa naturaleza pecaminosa que le hizo embarrarse en el pecado. No podemos demandar de una persona que acaba de dar el primer paso lo que demandaríamos de una vida llena del Espíritu Santo, pero sí debemos exhortar a tal persona para que no se quede en el primer paso, sino que prosiga hasta la meta, la plenitud del Espíritu Santo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Mateo 5:6. Cuando hallamos personas que dicen tener el Espíritu Santo porque hablan en lenguas o cualquier otra manifestación, pero todavía los tales son mentirosos, juzgadores, criticadores, con ojos concupiscentes, con vicios, con pecados ocultos, orgullosos, vanagloriosos, que se airan, se enojan. Tenemos que entender que están engañados, porque usted no puede tener el Espíritu Santo y comportarse de esa manera. Eso es imposible, porque si Dios ha quitado de usted la naturaleza pecaminosa y ha puesto de su naturaleza divina, usted manifestará el carácter de Cristo. Usted no podría producir esas cosas malas si el Espíritu de Cristo está en usted, porque por sus frutos lo conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. Mateo 7:15-19. Entonces, una persona que tiene en su vida estos frutos malos todavía no ha sido poseída por el Espíritu Santo. ¿Me están escuchando? Atentos. El hermano Branham dijo: déjeme hablar con un hombre por 5 minutos y le diré si tiene o no el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22. La ley de vida en Cristo Jesús, que es la vida del Espíritu, ha crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Cuando llegamos a la experiencia del Espíritu Santo, Dios extrae la naturaleza vieja del hombre carnal, la cual trajimos por el concurso de nuestros padres, y pone en nosotros la nueva naturaleza. El hermano Branham dijo: si pudiéramos tomar un cerdo y arrancarle la vida de cerdo y ponerle la vida de una oveja, ese cerdo nunca comería estiércol, ni se revolcaría en el cieno, porque la vida le ha sido cambiada. Nacimos en el pecado, mentirosos, engañadores, etc. Pero como estamos en el plan de Dios, oímos el mensaje, nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo y seguimos buscando la santificación por la sangre, por la palabra. Luego proseguimos, porque el vaso vacío corre peligro, aun cuando esté limpio. Proseguimos hasta el bautismo en fuego y en el Espíritu Santo. Luego tenemos que dar el fruto conforme a esa savia nueva que ahora mora en nosotros. El que no ha llegado a esa meta tiene que proseguir hasta allí. Hablando de estas 3 etapas en el futuro hogar de la novia, el profeta dijo: siempre he enseñado 3 etapas de gracia. El primer paso es arrepentimiento hacia Dios y bautismo en agua. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo en agua muestra que el arrepentimiento ha sido genuino para permitir a perdonar el pecado pasado.
Pero esto no tiene nada que ver con el pecado futuro. Por ese acto de fe y arrepentimiento, Dios perdona el pecado pasado. Entonces el creyente queda como si nunca hubiera pecado en el pasado. Justificado. Una persona justificada es alguien que ha sido declarado inocente, sin culpa. Por ejemplo, si alguien es llevado a un tribunal acusado por determinada causa, pero antes de la sentencia se puede comprobar que el tal no es culpable de aquello que se le acusa, entonces el tribunal lo declara absuelto. ¿De qué es declarado absuelto el creyente al dar este primer paso? De lo que se le acusa haber hecho en el pasado. Ahora, en el caso del tribunal, aquel que ha sido absuelto puede cometer un acto penado después de salir del tribunal, pero eso sería otra cosa que tiene que arreglar. Él fue absuelto de lo que se le acusó en el pasado. Esto es lo que el profeta dice en cuanto al arrepentimiento y el bautismo en agua. Eso no tiene nada que ver con el pecado futuro. Este acto solamente remite o perdona el pecado, perdona el pasado. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuáles pecados? Los cometidos antes de ese acto de fe. Entonces no importa lo que nuestra vida pudo ser en el pasado. No hay diablo ni nada que pueda acusarnos del pasado, porque por un acto de fe, de arrepentimiento y de confianza en el sacrificio expiatorio de Jesucristo, Dios borró todo ese pasado. Amén. Nosotros venimos por la vía del sexo, que es la vía de muerte, pues el Señor le dijo en el Edén: el día de que de él comieres, morirás. Génesis 2:17. No somos culpables de aparear en la escena por el sexo. De eso fue culpable Adán. Pero Dios nos culpa por el pecado de Adán, porque Él le perdonó el haber escogido esa vía para la multiplicación de la raza humana. Así que nuestra venida por el sexo nos pone en un mundo de muerte, en un mundo de pecado. Pero el hecho de haber aparecido así no nos condena delante de Dios, porque Él lo ha perdonado. Todos somos perdonados en Cristo del pecado de Adán, porque Cristo no vino por el sexo, pero traemos con nosotros la naturaleza que hemos heredado de Adán. Y cuando ya somos conscientes, cometemos pecados por esa naturaleza, de modo que somos condenados por el pecado de Adán, sino por nuestros propios pecados. De eso es que tenemos que arrepentirnos, y cuando damos el primer paso en sinceridad, ya no somos pecadores condenados, sino pecadores salvos, porque una persona, cuando da el primer paso, arrepintiéndose y bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo, es salvo. Pero hay un tremendo peligro en quedarse allí, porque la persona, como no tiene todavía ninguna fuerza interna, entonces puede regresar a cometer las mismas faltas que había cometido antes. Y se cumple en ello lo del verdadero proverbio: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Según de Pedro 2, 21-22. Por lo tanto, no debemos quedarnos en el primer paso, justificado, salvado, pero todavía con la naturaleza pecaminosa. Debemos proseguir adelante al premio de la soberana vocación de Dios, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Prosiga, pídale al Señor que santifique su vaso, que lo limpie y que lo llene con su Santo Espíritu. Prosiga hasta que la naturaleza divina more en usted. En la página número 7 de la señal, el profeta dice: cuando Dios se hizo carne, su misma sangre creadora fue la única manera en que la vida de Dios podía volver.
porque todos nosotros nacimos por el sexo. Entonces la vida que tenemos es del mundo, y esa vida no permanecerá, porque ya es cosa juzgada y condenada. No se le puede poner un parche, no hay manera de parcharla, ni de aparejarla, no hay manera de mejorarla, tiene que morir. Ese es el único requisito, tiene que morir. Y el sustituto, la vida, Jesucristo, tiene que entrar en usted. Y ese es el Espíritu Santo, la señal de Dios que usted ha aceptado la sangre de su Hijo Jesucristo. En el mensaje Futuro Hogar de la Novia, el profeta dice: este primer paso no tiene nada que ver con el pecado futuro, porque Él simplemente te perdonó el pasado, pero usted todavía está igualito. El mismo pecado sucio, con las mismas inclinaciones, con la misma naturaleza vieja, simplemente que tus pecados han sido cortados. Podemos ilustrar esto con una larga cola que hemos venido arrastrando, hasta que llegamos a este primer paso donde el Señor nos corta de esa cola del pecado todo lo que hemos hecho en el pasado, para que de ahí en adelante caminemos hasta la perfección. Tú no te puedes arrepentir por lo que Adán hizo, porque tú no hiciste eso. Tú recibiste el perdón por lo que tú hiciste, pero la vieja naturaleza sigue allí. El hermano Branham, tomando un pizarrón, ilustró esta verdad en la siguiente manera. Pintó dos corazones, uno a cada lado del pizarrón. Dentro de uno pintó una serpiente, como tipo de la naturaleza pecaminosa, y del otro pintó una palomita, como tipo del Espíritu Santo. Luego dijo: aquí hay una vida, señalando el corazón con la serpiente, llena de malicia, envidia, odio y demás cosas. Entonces pregunta: ¿qué está causando eso en esta vida? Esta naturaleza que está aquí. Entonces señala la serpiente que está dentro del corazón. Esto es lo que está causando. Cuando usted se arrepiente y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, todavía queda esa naturaleza allí. Cuando usted es perdonado, ha pasado esto. Le ha sido cortado el pecado pasado, pero la naturaleza que te hizo cometer el pecado todavía está allí. Esa es la raíz del mal, todavía queda allí. En ese mismo mensaje el hermano Branham dice: ¿cuál es el segundo paso? Es la santificación. Cuando la mente es fijada en orden a la santidad, para pensar correctamente, para quitar los impulsos y la naturaleza pecaminosa que estaba allí. La palabra santificación viene de un vocablo griego que significa limpiado y apartado para el servicio. No deberíamos tardarnos mucho tiempo entrando a un paso y el otro. Amén, hermanos. Ahora, en mi humilde manera de explicar, para hay personas quizás no saben leer y que no entienden bien, yo les voy a explicar tipificando. Ese soy yo, tipificando. Dice: la palabra de Dios simboliza como para lavarnos del pecado, para hacernos arrepentir, para irnos a arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, como viste, este vaso era negro, pero ya usted ha dado el primer paso, pero ya ha quedado así. Después queda ahí, pero ese ya no sale. Es igual como el vaso, recoges, vacías toda la basura, pero todavía te queda mancha dentro, pegada, impregnada dentro del vaso. Y entonces, ¿qué necesitas? Necesitas un detergente para lavarlo. Entonces, en el detergente, a veces todavía sigue pegado, y entonces tiene que necesitar, acá nosotros decimos, ¿cómo le dicen? Ayudín. ¿Ah? Detergente. El detergente, a nosotros le dicen para lavar, es el Ayudín, hay tantas marcas ahí, pero hay un estropajo que le llaman ese para sobar. Entonces el estropajo meten así y con el Ayudín y soban, limpian. Y total, lo raspan completamente a esa mugre que está pegado, y con el vaso queda completamente limpio. Y ahora, si el detergente simboliza la palabra de Dios,
no, el agua simboliza la palabra de Dios. Amén. Y el detergente simboliza la sangre del Señor Jesucristo. ¿Ve? Y ahora, ¿quién será ese estropajo? Para sobar y limpiar con ese detergente, para sacar la mugre que está impregnada. Y muchos, los grandes hombres que van a bajarse al llano y van a decir, así como yo digo, ese estropajo soy yo. Porque cuando yo empiezo a predicar, le hago ver, le reprendo y le sobo hasta que ese pecador se arrepiente de verdad. Porque le estoy sobe con su pecado hasta que se rinde y se completamente. Entonces, sobando, ese vaso queda completamente limpio. Entonces está listo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí depende de usted, tiene que continuar. Usted me ha prometido ese bautismo del Espíritu Santo. Yo necesito ese bautismo. Yo, mientras tengo este corazón de piedra, yo no lo puedo hacer. Ayúdame. Y Dios bajará y lo ayudará. Gracias, hermano, por tenerme paciencia. Amén. Sus oraciones por nosotros, para cada uno. Yo les amo a todos. Me están escuchando, me van a escuchar en la selva, me van a escuchar en diferentes lugares, posiblemente en otros países, no sé. Yo no soy una persona ilustre, educada, yo soy una persona simple, campesino, como era cualquiera de los discípulos. Eso es lo que soy yo, y nunca me he olvidado, nunca me he jactado de ser nada mejor que cualquiera. Yo tan solamente le doy gracias a Dios por haberme dado ese don para yo predicar, enseñar a los niños de la fe. Y entonces, eso es lo que soy yo. Perdóname si hay algún hombre ilustre, doctor, no es una ofensa, lo que yo le he dicho es la pura verdad. Es la astucia de Satanás haciendo cuanto más usted estudia en los seminarios, usted se aleja más de Dios. Correcto. Así que, hermanos, yo les digo con todo mi corazón, yo los amo, a pesar que el Señor Jesús dijo, aún ama a tus enemigos. Si tengo al Espíritu de Dios dentro de mí, y porque Dios es amor, yo amaré aún a mis enemigos. Y como dice el profeta, dice, aún si Dios me enviara a los mismos infiernos, ahí le seguiré amando a Dios. Yo soy igual, porque somos de la misma semiente del Señor Jesucristo. Gracias, que Dios les bendiga sus oraciones para damos fin con eso, esta grabación. Que Dios les bendiga y siempre recordándoles a ustedes y extrañándoles, hermano. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias por tolerarnos, por soportarnos. Amén. Listo.